A lo largo de la historia ha habido misterios que el ser humano no ha sido capaz de explicar. Pero la tecnología nos conduce hacia nuevas teorías. Y esta investigación intentará descifrar las cuestiones más desconcertantes de nuestra era. Misterios sin resolver. ...31 de agosto de 1888... ...3 de la madrugada... Londres, distrito de Whitechapel. Una mujer camina sola por la calle. Una misteriosa figura se aproxima. El atacante la estrangula hasta dejarla inconsciente. A continuación, saca un cuchillo de 30 centímetros. Minutos después, el cadáver de la mujer es descubierto. Ha sido degollada. El cuerpo sin vida aún está caliente. Es obra de Jack el Destripador. Pero ¿quién era en realidad este asesino? Jack el Destripador. Acechando en las sombras, siempre consiguió ocultar su identidad. Jack el Destripador cometió varios crímenes, pero nunca fue capturado. El asesino en serie más famoso del mundo cometió sus crímenes a finales del siglo XIX en las calles de Londres. A lo largo de 3 meses acabó con las vidas de al menos 5 mujeres. Pero se cree que pudieron ser hasta 11. Después, el asesino se llevaba los órganos internos como trofeos. La policía buscaba a una persona con conocimientos de anatomía y de prácticas quirúrgicas. Aquel asesino había sido capaz de extraer los órganos limpiamente en la oscuridad. Los asesinatos conmocionaron a los británicos y al mundo entero. Fue el primer asesino en serie conocido internacionalmente. Su nombre, Jack el Destripador, le hizo muy popular. Pero el Destripador nunca fue atrapado. El asesino sencillamente desapareció. Ahora Misterios sin resolver viajará a los callejones de Londres para investigar este caso. Nuestro equipo examinará algunos indicios que apuntan a 2 nuevos sospechosos. En primer lugar, el médico norteamericano Francis Tumblety. Y la segunda alternativa es aún más sorprendente. Una mujer llamada Mary Percy. Vamos a comprobar si Percy podría haber tenido suficiente fuerza física como para cometer aquellos asesinatos. Bastan 5 kilos de presión para dejarla inconsciente. Y también vamos a comprobar la caligrafía de Tumblety con la que se cree que correspondió al asesino. Comprobaremos las posibles trayectorias que el Destripador siguió para huir. Definiremos un perfil psicológico del asesino y compararemos las pruebas relativas a cada sospechoso con dicho perfil. Las teorías sobre la identidad de Jack el Destripador han persistido durante más de un siglo. Se barajaron varios nombres, desde Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas,
hasta el famoso pintor impresionista Walter Sickert. Más extraño aún fue el rumor de que la familia real estaba implicada. Se sabía que el príncipe Alberto Víctor, nieto de la reina Victoria, frecuentaba los barrios bajos en los que se cometieron los crímenes. Según un rumor, Alberto había tenido un hijo con una joven de la zona, y la reina ordenó que toda mujer que supiese algo de aquel niño fuese silenciada. Pero la teoría más insólita es que Jack el Destripador ni siquiera era un hombre. Ha habido teorías, incluso en la época de los crímenes, que no hablan de Jack, sino de Jill, la destripadora. Sí, son conjeturas, pero la policía nunca pensó que fuese una mujer. Sin embargo, en 2006, un científico australiano, experto en ADN, analizó la saliva de una carta. Supuestamente fue enviada por Jack el Destripador, pero algo parecía indicar que la persona que había cerrado la carta era una mujer. El equipo sigue el rastro de los indicios aportados por esta prueba. Brent Hervey está decidido a desenmascarar al destripador. Es uno de los mejores psicólogos criminalistas del mundo. Sus métodos son utilizados para entrenar a los agentes del FBI. Stuart Evan ha dedicado su vida a descubrir la identidad de Jack el Destripador. Este antiguo oficial de policía británico es experto en este caso. La nueva sospechosa, Mary Persey, fue condenada y ejecutada en 1890 por el asesinato de la esposa y el bebé de su amante. El asesinato de la mujer fue especialmente brutal. Percy le hizo un corte muy profundo en la garganta, casi le cortó la cabeza. Durante el juicio, Percy escribía cartas a su familia en las que se traslucían sus problemas psíquicos. Tenemos informes sobre el proceso de la señora Persey, y gracias a las cartas que escribió contamos con información privilegiada. Escena del crimen de Nichols, Back Row, Londres. Antes de investigar a los sospechosos, el equipo tiene que construir un perfil psicológico del criminal. Comienzan en el lugar del primer asesinato. Ni las fotografías ni las descripciones son fiables. Tenemos que ir al lugar de los hechos para hacernos una idea del espacio y las distancias. Víctima número 1, 31 de agosto de 1888, Mary Ann Nichols. Mary Ann Nichols fue encontrada a las 3:45 de la madrugada. Apareció en una calle residencial llamada entonces Bucks Row. La víctima tenía 2 profundos cortes a cada lado del cuello que casi le habían desprendido la cabeza. El abdomen había sido abierto violentamente con un cuchillo de hoja larga. En la acera donde yacía el cuerpo de Mary Ann Nichols había una fila de casas victorianas, todas iguales. En el lado opuesto estaba Essex Wharf. Era una calle apartada y oscura. Apenas había tráfico a esas horas de la madrugada. El lugar perfecto para cometer un crimen o un asesinato. ¿Cómo pudo el delincuente traer a la víctima? ¿Cree que se comportaba como un cliente más? Muchas prostitutas llevaban a los clientes a lugares tranquilos para ejercer su trabajo. El asesino no debía conocer muy bien la zona. El asesino pudo fijarse precisamente en las prostitutas porque sabía que le llevarían al sitio adecuado, una zona poco transitada. Era un callejón tranquilo, muy próximo a la calle principal. El perfil del asesino empieza a formarse. Mostraba odio y resentimiento hacia las mujeres. Nuestro programa está investigando la identidad de uno de los asesinos más famosos de la historia, Jack el Destripador. Los crímenes tuvieron lugar en Londres en el distrito de Whitechapel.
Era un barrio superpoblado y muy pobre. Muchas de estas personas vivían en el límite de la pobreza o por debajo del nivel de subsistencia. Por eso algunas mujeres se dedicaban a la prostitución para ganar dinero. Los cadáveres empezaron a aparecer en las calles y el pánico se apoderó del vecindario. Los periódicos londinenses alimentaron la histeria. Competían por publicar los detalles más morbosos de los crímenes y del posible asesino. El caso estaba rodeado de sensacionalismo. Los crímenes comenzaron poco después de que apareciese una nueva tecnología de impresión. Ahora, los periódicos podían ilustrar sus historias y asustaban a la gente con escabrosos dibujos. La imagen de Jack el Destripador fue explotada por los medios. Se podría decir que fueron crímenes sensacionalistas. Poco después de los crímenes empezaron a aparecer en los periódicos cartas atribuidas al asesino. Muchas de ellas eran invenciones de periodistas sin escrúpulos, pero en una, el autor de la carta se llamaba a sí mismo Jack el Destripador, y el nombre quedó acuñado. Una vez que tuvieron un nombre, los periódicos ya podían imaginar una personalidad para el asesino y explotaron esa posibilidad. Una carta con fecha de 15 de octubre se dio por auténtica. Fue enviada a un grupo de ciudadanos que patrullaban las calles e iba acompañada de una caja que contenía medio riñón humano. A la víctima número 4, Catherine Eddowes, le faltaba un riñón cuando la hallaron muerta 2 semanas antes. El asesino había extraído el riñón izquierdo y el útero. La forma en que las víctimas eran asesinadas ofrecía una pista importante para definir el perfil del destripador. Cuando la víctima estaba en el suelo, supongo que lo más fácil era cortar la garganta con un cuchillo y después hacer la segunda herida. Entonces se ensañaba con el cuerpo. Víctima número 2, 8 de septiembre de 1888, Annie Chapman. El cuerpo de Annie Chapman había sido terriblemente mutilado. La garganta había sido seccionada tan profundamente que el corte llegaba a la columna vertebral. Y en la cavidad del abdomen se habían amputado algunos órganos. Faltaba el útero. En este caso no solo tenemos evisceración. El asesino también se llevó algunos órganos. Es característico el ataque directo a la sexualidad de la mujer. Se ensaña con los órganos sexuales. Y no es casual que se centrase en esa parte de la anatomía. Hacía falta un cuchillo especial. Donald Rambelow, que ha documentado la historia del destripador, encontró la que pudo ser el arma del crimen. Según el informe forense, el cuchillo utilizado en algunas víctimas, como Chapman y Eddowes, tenía una hoja larga y recta y una punta muy afilada. Ese cuchillo podría cortar el cuello hasta las vértebras. En los dos casos, la cabeza está casi separada del cuerpo, así que no pudo utilizar algo como una navaja. Era un cuchillo apto para amputar. Amputaciones. Cortaba los tejidos con rapidez. Después hacía el resto del trabajo y se marchaba. La utilización de un cuchillo de cirujano podía dar pistas para identificar al asesino. Una creencia que se extendió en 1888 y que todavía perdura es que el asesino tenía conocimientos médicos. Para realizar aquellas mutilaciones eran necesarias unas nociones básicas de anatomía. Y casualmente, el sospechoso Francis Tumblety parecía tener los conocimientos médicos necesarios. En alguna ocasión mostró sus diplomas, pero probablemente eran falsos. Trabajaba como médico naturista, una especie de curandero. Tumblety nunca fue señalado como sospechoso, pero una oscura carta, hallada en las oficinas de Scotland Yard, lo relaciona con los asesinatos de Whitechapel. Fue escrita muchos años después de aquellos crímenes. ¿Qué fecha tiene esa carta? Fue escrita en 1913.
Yo no sabía quién era Tumblety. Creía haber leído todo lo que se había escrito sobre el tema y de pronto apareció ese nombre. Era un descubrimiento revolucionario. No hay ningún documento sobre Tumblety. En los libros que tratan este tema no aparece ese nombre. La carta se encontraba en la División Especial de Scotland Yard, una unidad del Servicio de Inteligencia. Sus archivos están permanentemente cerrados, pero nuestro equipo ha descubierto otros documentos, incluida la única fotografía conocida del sospechoso. A Tumblety le gustaba llevar ropas militares, pero no hay noticias de que alcanzase un rango significativo. Es un uniforme desconocido y un casco de estilo prusiano. Tiene una esclavina de piel sobre los hombros, la Legión de Honor y otra medalla en el uniforme. Se trata de un atuendo militar. Tumblety parece haber sido siempre un experto timador. Creció en Rochester, Nueva York, y ya desde muy joven empezó a hacerse pasar por médico. Se hizo famoso vendiendo falsos medicamentos y remedios de hierbas en Estados Unidos y Canadá. Pero cuando surgían los problemas, sencillamente se iba a otro lugar.